Ya muchachos, en la sesión de hoy día vamos a ver la última de las herramientas relacionadas con derivadas, que se llama regla de L'Hopital. ¿Ya? En general en matemáticas y en cualquier libro que ustedes eh, tengan como de guía de un curso de cálculo, aparece con ese título, regla de L'Hopital. L'Hopital, apellido de la persona que eh, mostró este teorema hace muchos años atrás. El teorema habla de los casos, aquí está escrito, uno lo puede encontrar escrito así, con esta O con cremilla, o hospital también se puede escribir. La idea es que siempre la verdad es que lo he visto escrito de distintas formas. Em, entonces, la idea de este teorema o regla, como se conozca, es que nos permite abordar límites, es como que nos devolviéramos ahora, como que vamos a volver a calcular límites en vez de derivadas, pero vamos a calcular límites usando herramientas de derivadas, ya unos límites especiales, que son los límites que son indefinidos. Entonces, veamos de qué trata. Entonces, vamos con esto acá. Entonces, la primera versión del teorema del L'Hopital es que trata de abordar límites en donde yo tengo que calcular límites de un cociente entre funciones, y nos queda de una forma que ha sido súper repetida en la materia de límites, que es la forma cero partido en cero. ¿Ya? Esa forma es una forma indefinida. Entonces, cuando hemos abordado un ejercicio de límites así, ocupamos toda nuestra maquinaria de límites, todos los teoremas posibles, cambios de variables, eh, límites trigonométricos especiales, y el límite sale, de alguna forma. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos muestran tres ejemplos de límites de la forma cero partido en cero. El primero es el emblemático seno de x partido en x cuando x tiende a cero. ¿Ya? Ese es un cero partido en cero. Si tratáramos de llegar y reemplazar, nos va a quedar de esa forma. Y los otros que están a los lados también. ¿Ya? Entonces, se pueden resolver con las herramientas que ya tenemos. Lo que ofrece el L'Hopital es que vamos a usar la derivada para poder resolverlos y va a ser mucho más fácil. Lo que pasa es que, claro, no se puede enseñar en la materia de límites porque usa derivadas y las derivadas provienen de un límite. Entonces, como medio redundante, ¿no? Estaríamos siendo cíclicos en la construcción de esta materia. ¿Ya? Ahora, no es la única forma cero partido en cero, eh, que es la forma que vamos a tratar, sino que hay otras formas indeterminadas. ¿Ya? Por ejemplo, el f y el g podrían ir tendiendo a infinito y tendría infinito partido en infinito. También esa es una forma indeterminada, vamos a revisar por qué. Entonces, acá, bueno, acá dice que está la idea del teorema de L'Hopital, el por qué va a funcionar, viene desde el teorema del valor medio generalizado. Ahora, lo que yo voy a mostrarles después como la idea de la demostración se escapa un poquito de esto. Implícitamente está metido el teorema para justificar algunos pasos. Yo solamente les voy a mostrar la idea de por qué funciona el L'Hopital, pero todavía no lo hemos enunciado. Este es el enunciado del teorema de L'Hopital. Si yo estoy en un límite que tiene la forma cero partido en cero, ¿sí? Donde el f y el g, además, ahora le vamos a agregar que son funciones derivables, se pueden derivar, y vamos a suponer que en vez de calcular el límite del f partido en g, vamos a calcular el límite de sus derivadas, del f' y del g'. Si ese límite me da un número, L, entonces el límite original también tiene como resultado ese mismo L. ¿Ok? Entonces, en la práctica, yo me voy a topar con un límite de un cociente. Entonces, si tiene la forma cero partido en cero, voy a derivar arriba y abajo. Y ahora voy a calcular un nuevo límite. Posiblemente cuando derive me quede una expresión más simple, o puede que no. El tema es que si al derivar calculo el límite, ese es el límite original que estaba calculando. ¿Ok? Entonces, en algunos casos es
muy útil, en otros no tanto, ¿ya? Eso, vamos a ver algunas observaciones acerca del teorema de L'Hopital. Ay, perdón, me equivoqué acá. Siempre hago lo mismo. Ya, y deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, ¿por qué funciona L'Hopital? Aquí, esto es una idea de la demostración. Hay ciertas partes que uno como que yo las voy a asumir para que entendamos bien eh, de dónde sale, para no quedarnos pegados como en la menudencia un poquito más teórica. Esta es la idea. Si yo tengo un límite que calcular de la forma 0 partido en 0, o sea, el f se va a 0 y el g se va a 0, ¿ya? Esta es la situación, entonces. Aquí yo estoy siendo súper, estoy pensando como en funciones continuas. La idea es que uno se hace una demostración formal, tiene que planteárselo en funciones que también sean discontinuas en el cero. Pero, de nuevo, es la idea de la demostración, no me interesa cómo ser formal en esta parte. La lógica es que si yo hago un zoom acá, hago un acercamiento al lugar donde está tendiendo a 0, que este sería el A, aquí se supone que el F y el G están tendiendo a 0, entonces están ahí, al medio, ¿ya? Si yo hago un zoom de esa situación, entonces tengo el eje, tengo el A, ¿ya? Y por aquí pasan el F, que sería esa curva, y el G, que sería esa curva. ¿Ya? Voy a como ampliar la situación. ¿Ya? Lo que pasa es que a medida que yo hago zoom y me acerco a la, hago una vecindad cada vez más pequeñita en torno a la, eh, la función, la función se va cada vez pareciendo más a la recta tangente. Por ejemplo, si esta es la G, si esta es la G, entonces esa línea azul que tracé ahí es la recta tangente en G. La vamos a poner T sub G, por tangente. Y en la F lo mismo. Si yo hago un zoom a la expresión y me voy acercando cada vez más a en una vecindad cada vez más chica de la función se va pareciendo cada vez más a su recta tangente. ¿Sí? Si yo las miro de lejos, son súper curvas las funciones. Pero si las miro de cerca, la diferencia entre la, la función y la recta tangente se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, eso, bueno, todo eso que les estoy comentando tiene mucha matemática detrás. Ya hay como eh, harto teorema que puede como demostrar eso que estoy diciendo muy coloquialmente. Ya habría que demostrar eso que yo estoy diciendo. Pero si lo asumimos, entonces el límite que yo quiero calcular, cuando x tiende a del f de x partido en g de x, se parece mucho al límite de las rectas tangentes. ¿Ya? ¿Y cómo son las rectas tangentes? Pues las rectas tangentes son y menos el I0, pero en este caso el I0 es 0, igual a la derivada en el punto, en el caso de la F, por ejemplo, sería la derivada en A, o en realidad en cualquier X, si es que considero la recta tangente en general, por X menos X0, que en este caso sería A. ¿Ya? Entonces el I es F de X. El I es F de X. La derivada me está dando la pendiente de la recta tangente. Yo puedo tomarla en otro punto, en otro X, no necesariamente ahí. Y tengo esa expresión. Entonces el f de x se va aproximando a esta recta tangente. Entonces me queda f' de x por x menos a partido en g' de x por x menos a. Se van esos tipos y me queda el límite de las derivadas. ¿Ya? Pero es una idea de la demostración. ¿Ya? Aquí hay hartas cosas entre medios que son un poco más formales, pero esa es la lógica del por qué funciona. Es como que si estoy muy cerca de el cociente entre las funciones se comporta como el cociente entre las derivadas. ¿Ya?
Insisto, aquí estoy abusando mucho, estoy considerando funciones continuas, eh, entonces, como que en la generalidad necesito mucho más matemáticas, ¿ya? Y también me estoy quedando solo con la forma 0 partido en 0, ¿ya? Pero hay otras indefiniciones que también se pueden llevar a esta lógica del L'Hopital, ¿ya? Ya veamos entonces. Uy, ahí sí. Veamos entonces cómo avanzamos. Si estoy en la forma infinito partido en infinito, la regla es la misma. Ya no voy a hacer la demostración de nuevo, ahí cambian un par de situaciones, pero la idea es exactamente la misma. Ya se puede arreglar para que quede también en la forma 0 partido en 0. ¿Ya? ¿Ok? Así que también funciona. Si tengo una forma infinito partido en infinito, también puedo derivar arriba y abajo y calcular el límite, y ese va a ser el límite del cociente original. Ahora, la regla del L'Hopital solo se tiene que aplicar en casos de formas indeterminadas. Aquí los alumnos, como que cuando entienden L'Hopital, como que creen que todo se puede hacer con L'Hopital. La verdad es que no. Tienen que ser formas indeterminadas. Por ejemplo, este límite que está acá, no es indeterminado. Si yo reemplazo el 0, como es cociente de polinomios, puedo llegar y reemplazar, me queda menos 1 partido en menos 2, un medio. ¿Ya? Entonces, si alguien despistado no hace eso y quiere hacerlo todo con L'Hopital, pucha, derivo arriba, derivo abajo, me queda 2x partido en 2x y eso da 1. Y no tiene nada que ver con el límite original. ¿Ok? Entonces, L'Hopital no es como la solución a todos los límites, sino que es una posibilidad para aquellos límites que son de la forma 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. Lo otro es que la otra situación que es media complicada de analizar es que es posible que yo haga L'Hopital y L'Hopital no me arroje nada. Puede ser que yo derive y el límite no exista. Haga esta derivada arriba, derivada abajo, haga L'Hopital y no pasó nada. Entonces, cuando eso sucede, L'Hopital no me dice nada. El teorema dice que cuando existe el límite, entonces me sirve para calcular el límite original. Ya, por ejemplo, en este caso puntual, acá tengo un límite, hoy me avisa que mi conexión es inestable. Si se llega a caer esta clase, yo después la voy a subir a la plataforma. Por ejemplo, este límite que está acá, eh, yo puedo simplificar las x, me queda ese límite, y por teorema del sándwich, otro teorema que vimos hace mucho tiempo, uno puede demostrar que ese límite es 0. ¿Ya? Pero si yo derivo arriba y abajo, me queda abajo da 1, es súper fácil. Arriba es derivada del producto, ¿ya? 2x por el... Ahora sí volví. eh, Ahora estamos. Si alguien me puede confirmar que me escucha, por favor, muchachos. Yo creo que sí se escucha. Sí, Ya, profe, sí se ok, escucha. gracias, muchas gracias. Ya, que parece que va a parpadear hoy día el internet, lo siento. Bueno, les estaba comentando que si hago L'Hopital en este límite, arriba es derivada del producto, derivada del x cuadrado 2x por el seno de 1 partido en x, y después me falta un x acá. Claro, perdón. Después es x cuadrado por el coseno, la derivada del seno de 1 partido en x, pero por regla de la cadena sale un menos 1 partido en x cuadrado, por eso que cancela el otro x cuadrado. El tema es que está resuelto acá, ¿ya? Está derivado arriba y abajo. Y cuando uno hace el límite, cuando x tiende a 0 de esta expresión, se indefine, porque todavía tengo el 1 partido en x. ¿Ok? No tengo cómo calcularlo acá, ¿ya? A pesar de eso, de que el L'Hopital no me funciona acá, yo sé que el cociente original sí tiene límite, porque lo puedo calcular, ¿ya? Así que en casos donde el L'Hopital no me funcione, no quiere decir que el límite original no exista, ¿ya? L'Hopital sirve en general cuando yo derivo, y ahí sí me da un número el límite. Ese mismo número real, va a ser el límite original, ¿ya? No me dice nada cuando es al hacer L'Hopital, el límite no exista.
Ya, entonces, ¿qué pasa? Después, bueno, esto lo voy a contar después, porque mejor ver en este momento algunos ejemplos para que vean la potencialidad del hospital. Eso es más importante por ahora. Ya, veamos. Ya, aquí está el típico límite trigonométrico, uno de los especiales que vimos, que lo conocemos ya, ese límite da un medio. ¿Ya? Y para demostrarlo, tuvimos que pasar por la demostración del otro límite fundamental, que era el del seno de x partido en x. Si se acuerdan, para poder demostrar ese límite, el de seno de x partido en x, tuvimos que hacer todo un trabajo geométrico y teorema del sándwich para poder demostrarlo. La idea es que el L'Hopital ahora nos ofrece un método mucho más simple. Ese límite claramente es de la forma 0 partido en 0, porque si trato de llegar y reemplazar, arriba me da 1 menos 1 y abajo me da 0 al cuadrado. Así que es de la forma 0 partido en 0. Si aplico L'Hopital, entonces, solución, yo hago por L'Hopital. Por L'Hopital, entonces, voy a derivar arriba y abajo. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del de arriba, la derivada del 1 es 0, y la derivada de coseno es menos seno. Así que arriba me queda seno de x. Y si derivo abajo, entonces me queda la derivada del x cuadrado, que es 2x. Bueno, saco el 1 medio fuera y hago el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x. Y ese lo conocemos, ese da 1. Yo podría terminar el ejercicio aquí. Esto es un medio por 1 y es un medio. ¿Ok? Pero alguien podría ser más despistado y decir, pucha, no me acuerdo cuánto era el límite de seno de x partido en x, pero me doy cuenta que también es de la forma 0 partido en 0. 0 partido en 0. Entonces puedo volver a hacer L'Hopital. Siempre puedo volver a hacer L'Hopital las veces que quiera. ¿Ya? Entonces, derivo arriba, esto va a ser el límite cuando x tiende a 0, de derivar arriba me da la derivada del seno coseno, derivo abajo, la derivada del x, 1, y ahora calculo el límite, y ahora ya no se me indefine, ahora me queda 1 arriba y 1 abajo. Entonces, el resultado de este límite es el 1 medio por 1 arriba, 1 abajo, y eso me da 1 medio. ¿Ya? Entonces, pasamos de calcular estos límites trigonométricos de manera muy enredada, o sea, muy laboriosa, con harto trabajo, a simplemente estar derivando arriba y abajo todo el rato hasta que desaparezca la indefinición. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ahora tengo un límite al infinito. Ya, L'Hopital funciona en general para cualquier tipo de límites, ya sea cuando el x tiende a un número o cuando tiende a infinito. Entonces, bueno, todas esas observaciones se las vamos a comentar, se las voy a comentar en un ratito más. Entonces acá, claro, si yo trato de, aquí no puedo llegar y reemplazar, eso no tiene sentido, pero puedo repartir el límite arriba y abajo. ¿Ya? Si yo hago límite del pi medios menos arco tangente, si yo hago ese límite, cuando x tiende a infinito, claro, acá, ¿a dónde tiende el arco tangente cuando el x se va a infinito? Arco tangente, acuérdense que la función es así. ¿Ya? Y acá tengo dos asíntotas. ¿Ya? En el pi medios y en el menos pi medios. ¿Ya? Es la inversa de la tangente. Claro, que cuando el x se va a infinito, el arco tangente se va acercando a pi medios, tiene una asíntota horizontal. Entonces ese límite da 0, el de arriba. Y obviamente el límite cuando x tiende a infinito, del 1 partido en x, también tiende a 0. Así que es de la forma 0 partido en 0. Puedo aplicar L'Hopital. Puedo aplicar L'Hopital. Voy a empezar a abreviarlo así. L'Hopital. Entonces derivo arriba, voy a calcular el límite ahora cuando x tiende a infinito, derivar arriba, el pi medio desaparece, me queda menos la derivada del arco tangente. La derivada del arco tangente es 1
partido en 1 más x cuadrado. Todo esto partido en la derivada del de abajo. Entonces, ¿cómo derivo el 1 partido en x? Bueno, el 1 partido en x lo puedo escribir como x a la menos 1, así que estoy derivando una potencia, el menos 1 pasa para adelante, y el x ahora está elevado a 1 menos, así que a la menos 2, por ende me da menos 1 partido en x cuadrado, esa es la derivada del 1 partido en x. ¿Ya? Y ahora estoy calculando este límite, ya no el original. Se van los menos, hago la división entre fracciones, y me queda el límite, cuando x tiende a más infinito, de x cuadrado partido en 1 más x cuadrado. Entonces ahora tengo un límite entre polinomios. Esto aparte. Tengo un límite entre cocientes de polinomios. ¿Ya? Y eso lo sabemos hacer. Si el x tiende a infinito, tengo que revisar el grado de los polinomios. Arriba tengo grado 2 y abajo también tengo grado 2. Entonces, ¿cuánto es el límite? El cociente entre los coeficientes principales. O sea, esto da 1 partido en 1. O sea, 1. ¿Ya? Y ese es el resultado del límite original. Esa es la idea. Ya apliqué una vez L'Hopital y llegué a un número. Ese es el número que es el resultado del límite original. ¿Ok? Entonces, soluciona harto la vida L'Hopital, ¿ya? Pero siempre y cuando yo esté en una forma indefinida. Si no, no aplico L'Hopital. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con los ejemplos que vi hasta acá? ¿No? Ya, algunas observaciones sobre L'Hopital para que podamos aplicarlo correctamente. En general, 0 partido en 0 e infinito partido en infinito no son las únicas formas indeterminadas con las que uno se topa. ¿Ya? También son indeterminadas aquellas que son de la forma 0 por infinito, ¿ya? 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 y restas de infinito. Todas esas expresiones son indeterminadas. Ya que siempre cuando uno aprende esto, como que la que le causa más escozor es la de la resta de infinitos, porque eso es indeterminado. Ya se los voy a contar al tiro. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, por qué la 0 por infinito es indefinido? Porque en el fondo, si usted hace 0 por infinito, ese 0, ¿verdad? Ese infinito que está ahí, yo lo puedo pasar como dividiendo abajo. No, obviamente esto no se puede hacer porque infinito no es un número. ¿Ok? Esto es como entender la forma de la expresión. ¿Ya? Si yo tengo algo que se va a infinito, es algo muy grande. Entonces, yo lo puedo escribir abajo en el denominador, ¿sí? Pero tengo que ponerle 1 partido en eso, porque está multiplicando. ¿Ya? Entonces, 1 partido en algo muy grande. ¿Sí? Y 1 partido en algo muy grande tiende a 0. ¿Ok? O sea, escribir 0 por infinito tiene la misma el mismo crecimiento, la misma expresión implícita que 0 partido en 0. 0 por infinito que 0 partido en 0. ¿Ya? De la misma forma, si es que hubiera pasado el 0 para abajo, ese 0 está representando una expresión que va tendiendo a 0, se va haciendo muy chiquitita. Entonces, si usted la pasa al denominador como 1 partido en 0, ¿sí? Está haciendo 1 partido en algo que tiende a 0, muy chiquitito. Y si hace eso, le da algo muy grande. Entonces queda de la forma infinito partido en infinito. ¿Ya? Algo muy grande partido en algo muy grande. ¿Ok? Pero es notación, ¿ya? Esto lo estamos manipulando como para que quede en la forma del L'Hopital, la forma indeterminada que usamos. Pero así pasa con las demás. Todas las demás se pueden llevar de alguna manera a la forma 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. ¿Ok? O tiene parcialmente esa expresión. No, esto no lo vamos a hacer. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Ya vamos a calcular entonces varias formas L'Hopital y nos vamos a meter después con las potencias. Ya, al tiro voy a ir con más ejemplos de L'Hopital, pero voy a comentarles qué pasa con las potencias. ¿Ya? Si yo tengo, alguna vez vimos, cuando estábamos trabajando con
con el exponencial, con el número de Euler, vimos que se pueden hacer límites de base elevado a un exponente, aunque esos tipos sean fracciones. Yo puedo separar el límite de estos dos, de la base y del exponente, siempre y cuando cada uno de esos límites exista. En eso no hay problema. ¿Ya? Lo que sucede ahora es que yo puedo llevar estas formas, por ejemplo, me puedo topar con estas formas indefinidas, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 o infinito elevado a 0. Si yo trato de llegar y reemplazar y llego a esas formas, entonces no podría terminar el ejercicio, hay que hacer algo. Entonces, acá nos proponen un método para poder calcular en estos casos los límites. ¿Sí? Por ejemplo, dice, tome la expresión, llámela i, haga logaritmo de i, ¿sí? Calcule el límite que le quedó acá, el límite del logaritmo de i, y usando el límite anterior, haga ahora e elevado al límite de eso. O sea, el límite de e elevado al logaritmo de eso. Ya voy a mostrarlo en un ejemplo concreto, pero la idea es que siempre se va a poder trabajar el, eh, el límite de una potencia si es que se me indefine. Ya voy a poder llevarlo a una forma 0 partido en 0. ¿Ya? Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Eh, eh, eso es básicamente lo que uno va a hacer. Aquí hay una justificación, la idea es que eh, aquí hay que tener cuidado con que el logaritmo no se me indefina y que en general lo que estamos haciendo ahí implícitamente es este teorema de, aprovechando que tanto la exponencial como el logaritmo son funciones continuas, entonces claro, yo puedo separar el límite y no habría problema. ¿Ya? Hacer como el límite de la base y el límite del exponente es como estar componiendo un exponencial con algo más, y ahí estoy usando la continuidad para que justificar lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y acá hay ejemplos. Todos esos ejemplos los vamos a ver al tiro. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que sucede? Voy a mostrarle el caso de la diferencia de infinitos. ¿Por qué la diferencia de infinitos es indefinida? ¿Por qué no da infinito? No? ¿Por qué infinito menos infinito es indefinido? Claro, porque usted obviamente si calcula, por ejemplo, límite cuando x tiende a, no sé, pongámosle infinito. Límite cuando x tiende a infinito de 0. Eso da 0, porque estoy calculando el límite de una constante, de una función constante. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo hubiera escrito el 0 así? Límite cuando x tiende a infinito de x menos x. Eso también da 0. ¿Sí? Y si yo aplicara propiedades del límite, entonces sería límite de x menos límite de x, cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Y es el de acá, ese es infinito, y acá infinito, y ese es infinito menos infinito. ¿Ok? Entonces, este infinito menos infinito en esa forma es un 0. Ya no resultó infinito como uno podría esperar. ¿Ya? Pero si yo hubiera escrito, por ejemplo, 12x menos x, ¿ya? Ese es el límite de x. ¿Ya? Entonces, por el lado derecho, yo sé que esto me tiene que dar infinito. ¿Ya? Y si yo separara aquí el límite, en un lado me queda infinito y en el otro también me queda infinito. Entonces, ahí tengo una resta de infinitos que me da infinito. ¿Ok? Entonces, ese es el problema, que si tengo resta entre infinitos, puede que algunas veces me dé 0 y otras veces me dé infinito. Entendiendo que en realidad no estoy restando los infinitos, eso no se puede hacer. ¿Ya? No se puede manipular porque los infinitos no son números. ¿Ya? Es cómo eso está representando cómo se comporta el límite, ¿ya? Cómo son los términos, a dónde se van acercando por separado o bien juntos. ¿Ok? Así que eh, esa idea es importante entender, porque esa resta de infinito
sí es una expresión indefinida. Ya, entonces, veamos más ejemplos. Veamos más ejemplos del L'Hopital para que veamos que esto funciona bien. Por ejemplo, acá tengo límite cuando x tiende a infinito de esa fracción. ¿Ya? Si yo llego y reemplazo y calculo el límite de arriba, límite del x cuadrado cuando x tiende a infinito, y abajo el límite del exponencial, cuando x tiende a infinito, bueno, obviamente arriba se tiene que ir infinito porque es la parábola. Ya la parábola, a medida que los x van a la derecha, la parábola se dispara hacia arriba, así que da infinito. Y con el exponencial pasa lo mismo. El gráfico del exponencial crece exponencialmente, así que se va a infinito también. ¿Ok? Por separado me están formando entonces esta expresión infinito partido en infinito. ¿Ok? Entonces voy a aplicar L'Hopital. Entonces, solución, puedo aplicar L'Hopital. Puedo aplicar L'Hopital. Derivo arriba. Entonces voy a hacer límite cuando x tiende a más infinito de la derivada del x cuadrado, que es 2x, partido en la derivada de la exponencial. Y la exponencial derivada da lo mismo. ¿Ok? Entonces ya derivé. Sigo teniendo el mismo problema, porque ahora estoy calculando el límite de una recta arriba, la 2x, ¿ya? Y la recta obviamente se va a infinito, ¿cierto? Y abajo tengo lo mismo, así que sigue yendo a infinito. Este tipo sigue siendo de la forma infinito partido en infinito. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital, otra vez. Entonces ahora nos va a quedar límite, cuando x tiende a más infinito, de la derivada del 2x, que es 2, y la derivada del exponencial. ¿Ok? Entonces ahora quedó distinto, porque arriba es constante, ¿ya? Y abajo es una expresión que se hace infinitamente grande. Entonces, en total, si tengo algo fijo arriba y abajo algo que crece exponencialmente, ese límite es 0. ¿Ok? Entonces, ahí pude calcular el límite. Eso quiere decir, fíjense lo que acabamos de calcular. Quiere decir que si yo hago el cociente entre el x cuadrado y el e a la x, el e a la x crece más rápido que el x cuadrado. ¿Ok? Ya a lo mejor a alguien no le da mucha sorpresa porque, obvio, si el x cuadrado, si yo junto los gráficos de las dos expresiones, el x cuadrado crece así, en una parábola, mientras que el exponencial crece así, crece más. ¿Ok? Entonces a alguien podría no sorprenderle ese resultado. Lo que quizás es más sorpresivo es que en general, y esto lo pueden hacer ustedes, una observación general, es que si yo hubiera hecho el mismo ejercicio, pero con un x a la n, un n cualquiera, un n natural cualquiera, y lo comparo con el exponencial, ese límite también da 0. O sea, el exponencial le gana a todas las potencias del x. ¿Ok? Entonces aquí, para poder resolver ese, si lo quieren hacer por su cuenta, hay que hacer muchas veces L'Hopital. Hay que hacer L'Hopital n veces, ¿ya? Para poder comprobar que eso es verdad. ¿Ok? Entonces va a tener que derivar el x a la n veces. Es como un ejercicio de derivadas múltiples. ¿Ok? Pero eso es súper importante. De hecho, va a ser muy bueno para ustedes en el próximo curso. Saber que el exponencial le gana a todos los x a la n. Es súper importante saberlo. Eso. De hecho, el exponencial es cualquier base, pero no lo voy a complicar más. Otro ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que está acá. ¿Ya? Es un producto. ¿Ya? Si yo separo el límite, entonces en esos dos productos hago el límite del primero y límite del segundo. Si yo quisiera aplicar esa propiedad, bueno, tengo el límite del x, que es 0, ¿cierto? Cuando x tiende a 0, y cuando el x tiende a 0, el logaritmo de x se va a menos infinito. ¿Sí? Si uno tiene el gráfico
de este set de gráficos que uno debería saberse de memoria, está el del logaritmo. El del logaritmo hace esto, hace así. Entonces, cuando el x se va a 0, aquí tengo una asíntota y la función se va a menos infinito, se va hacia abajo. ¿Ya? Así que tengo algo de la forma 0 por infinito. ¿Ya? Entonces yo les comentaba hace un rato, está escrito en el PDF, que todas estas formas 0 por infinito se pueden arreglar. Se pueden dejar en la forma 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. Y lo vamos a hacer así. Antes de empezar a calcular L'Hopital, porque L'Hopital lo podemos hacer en las formas 0 partido en 0 o infinito partido en infinito, tengo que escribirla correctamente, la función. Entonces yo la voy a escribir así, como el logaritmo de x partido en 1 partido en x. Si usted hace eso, calcula esa división, le va a dar la expresión que está acá arriba. ¿Ya? El x que estaba multiplicando, abajo pasa dividiendo, pero como un 1 partido en x. Y ahora sí tengo algo de la forma infinito partido en infinito. Arriba me da menos infinito, y abajo si el x tiende a 0, toda esa expresión que está ahí se va a infinito. ¿Ya? A más infinito. Depende por qué lado lo calcule, puede que se vaya a más o menos infinito. Así que tengo una forma L'Hopital. ¿Ya? Tengo una forma donde yo voy a aplicar L'Hopital. ¿Ok? Entonces voy a aplicar L'Hopital acá. Ya, entonces hay que derivar. Hay que derivar arriba y abajo. La derivada del logaritmo de x es 1 partido en x. Y hace un rato ya la hicimos. La derivada del 1 partido en x es menos 1 partido en x cuadrado. La hicimos hace un par de ejemplos atrás. Y calculo la fracción. Hago la fracción de fracciones. Me va a quedar negativo, por supuesto. Puedo sacar el negativo fuera del límite. Arriba me queda el x cuadrado y abajo me queda el x. O sea, esto me da menos el límite cuando x tiende a 0 de x. Y ese ya no tiene indefinición. Me da 0. Y ahí se acaba. ¿Ok? Eso. Así que ahí tenemos otro ejemplo donde L'Hopital nos soluciona un problemón que me provocaba la expresión original. ¿Ya? Era una forma indefinida, haciendo L'Hopital y derivando arriba y abajo ya me queda un límite calculable. Aquí me voy a detener. ¿Hay alguna duda o consulta, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya. Vamos con otro. Ya, acá nos vamos a meter con el tema de las con el tema de las potencias. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo hago estos límites? Inocentemente trato de calcular por separado el límite de la base y el límite del exponente y llego a una forma indefinida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo límite cuando x tiende a 0 por derecha. Aquí está mal escrito, pero es 0 por derecha. Si yo lo hiciera de la base, es el límite del x. Y si yo calculara el límite del exponente, sería el límite de seno de x. ¿Ok? Está hecho por la derecha por una razón que vamos a ver más rato. Ya, si los calculo por separado, límite del x, límite de la base da 0. Y límite del seno de x también da 0. Son funciones continuas ambas, puedo llegar y reemplazar. Pero la expresión que me resulta tiene la forma 0 partido en 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo uno se lleva esto a una forma L'Hopital? ¿Ya? Ahora que es potencia. La gracia acá es escribir la función de una manera súper exótica. Súper exótica. Y a esa expresión exótica yo le calculo límites. ¿Ya? Es la misma idea que está escrita en el PDF. En el PDF lo proponen en orden distinto. Como los cálculos, hacerlo en orden distinto. Yo en general lo enseño como voy a mostrarles porque creo que es más pedagógico. Está el x elevado a seno de x. Esa es mi función. ¿Sí? Esa función yo la puedo escribir mejor. O sea, no sé si mejor, pero la puedo escribir de otra forma. La puedo escribir como e elevado al logaritmo natural
de la misma función, x elevado a seno de x. ¿Ya? Esa igualdad es cierta porque la exponencial con el logaritmo son funciones inversas. Entonces, cuando yo la aplico una encima de la otra, se cancelan. Y me queda el x elevado a seno de x en este caso. ¿Ya? Pero nosotros la vamos a dejar así. La vamos a dejar así tal cual. ¿Por qué? Porque por propiedades del logaritmo, cuando yo aplico logaritmos de una potencia, ¿sí? El exponente pasa fuera del logaritmo. Entonces esto es lo mismo que escribir e a la seno de x por logaritmo natural de x. ¿Ok? Y esta forma de expresión a la que yo le voy a calcular el límite. Entonces, a esto, cuando yo le calculo el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, ay, estoy escribiendo esto al revés. No me había fijado, ahí lo tenía bien escrito. Ahí, sí. A esta expresión yo le voy a calcular el límite, porque significa que el límite original que yo tenía va a ser igual al límite de lo que llegué al lado derecho. X tiende a 0 por derecha de el exponencial elevado a seno de x por logaritmo de x. ¿Ok? Entonces, aquí sí voy a separarlo en base y exponente. Voy a hacer límite de la base, pero la base es una constante, así que ese no tiene problema. Y voy a hacer límite del exponente. Y ahí no tengo idea. Y ahí tengo que ver si es que me da un número ese límite o no me da un número. ¿Ya? Así que revisamos. Calculamos ahora. El de la base no tiene ni un problema. Ahora vamos a calcular el del exponente. Entonces hacemos límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿ya? De seno de x por logaritmo natural de x. ¿Ya? Es un producto. Entonces yo podría intentar separar el producto. Límite del seno es 0 y límite del logaritmo, y aquí se entiende por qué está escrito 0 por derecha, porque el logaritmo solamente admite números positivos. Por eso es que está por derecha todo el cálculo del límite, para que pueda aplicarlo acá para el logaritmo. Si no, no tiene sentido, no puedo hacer 0 por izquierda. Entonces, ese límite me da infinito, me da menos infinito, que era la situación que teníamos antes. ¿Ok? En el ejercicio anterior. Entonces, es una forma L'Hopital. ¿Sí? Los 0 por infinito se pueden llevar a forma L'Hopital. ¿Ya? Así que llevémoslo a esa forma. ¿Cómo lo vamos a llevar? El logaritmo lo voy a dejar tal cual. ¿Sí? Y en vez de escribir multiplicado por seno, lo voy a dividir por 1 partido en seno. ¿Ya? Ese resultado de la división de esas fracciones da lo mismo. ¿Okay? Y voy a reescribirlo. Esto es límite cuando x tiende a 0 por derecha de logaritmo natural de x partido en cosecante de x. 1 partido en seno es cosecante. ¿Ok? Y ahora sí tiene la forma infinito partido en infinito. Ahora sí. ¿Ok? Yo acá en el fondo todavía no hago L'Hopital. Ya solamente estoy manipulando las expresiones. Y acá recién voy a aplicar L'Hopital. ¿Ok? Ya, entonces ahora como está la forma infinito partido en infinito, voy a derivar. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 partido en x. Lo voy a hacer más acá. Voy a bajar esto. Ahí. Ahí. Entonces me queda derivar arriba, derivar el logaritmo, me queda 1 partido en x. Y derivar el cosecante, la derivada de cosecante es parecida a la de secante. ¿Sí? En secante es secante tangente, pero para cosecante es menos cosecante por cotangente. Esa es la derivada de la cosecante.
También podría haber dejado todo esto en 1 partido en seno de x. Podría haberlo dejado así, pero no quise. Ya lo dejé en esa forma. Ya, y ahora tengo que calcular ese límite, que parece más complicado, pero lo voy a reordenar. Esto es el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 partido en x por... a ver, aquí tengo el cosecante, es un 1 partido en seno. Si yo divido en 1 partido en seno, es lo mismo que multiplicar por seno. Así que aquí aparece un seno. Aparece un negativo también. Entonces el negativo lo voy a dejar afuera. ¿Mm? Y estoy además dividiendo por cotangente, que es 1 partido en tangente. Entonces si yo divido en eso, es lo mismo que multiplicar por tangente. ¿Sí? Eso es pura manipulación algebraica. No hay que enredarse. ¿Ya? Es como pensar en el 1 partido en tangente y lo doy vuelta y me queda tangente. Ya multiplicando. Ya, pues ahora sí puedo calcular el límite porque los agrupo convenientemente. Por un lado tengo el seno de x partido en x y por otro lado tengo el tangente de x. ¿Ya? Y ambos límites por separado existen. ¿Ok? Así que el primer límite da 1 y el segundo límite da 0. Cuando x tiende a 0, el tangente se va a 0. Así que el resultado es 0. ¿Ya? Pero el resultado ¿de qué? Del exponente, solamente el exponente. ¿Sí? Entonces, en resumen, o por lo tanto, el límite del exponencial elevado a, ¿cuál era? Se me olvidó, el seno por logaritmo. Ese que está ahí, ese me da e, el límite de la base era constante, y el límite del exponente me daba 0. Así que en total me dio 1. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Entonces, la gracia de estos ejemplos, los que son exponentes, son exponenciales, una función elevado a otra función, si me queda en una forma indefinida, yo le aplico al mismo tiempo exponencial y logaritmo. ¿Ya? Hago la propiedad del logaritmo de que saca el exponente fuera, que es lo que quedó acá, y ahí es donde yo separo límite de la base, que es una constante, y generalmente el límite del exponente va a ser el cual yo voy a tener que aplicar L'Hopital. Y lo dejo en la forma 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. ¿Mm? ¿Hay alguna duda con esta? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, vamos con el último. Vamos a hacer este ahora. Un límite que si no tuviéramos L'Hopital sería un límite enorme, así súper complicado de calcular. ¿Ok? Perdón. Entonces, vamos a hacer la misma idea. O sea, primero probemos si es que podemos llegar y reemplazar. ¿Ya? Entonces, si aquí tengo una base, que es el límite cuando x tiende a 0 del x más e a la 2x. Esa sería la base. Y por el exponente tengo el límite de 1 partido en x cuando x tiende a 0. Entonces, ¿qué forma tiene esto? En la base me da, bueno, reparto el límite del x es 0 y el límite del e elevado a 2x es 1. Entonces tiene en la base, tiene la forma 1. Y en el exponente, si el x tiende a 0, entonces me da 1 partido en x se va a infinito. Me queda algo infinitamente grande. Entonces tiene la forma 1 elevado a infinito, que es una forma indeterminada para los casos de potencia entre funciones. Entonces, le aplico el mismo truco. Le aplico la misma, eh, como la misma versión de la función. Tomo la función, que sería esta, ¿sí? Y en vez de escribirla así, la escribo como si fuera un exponencial. Hago la exponencial del logaritmo, eso se debería cancelar, de la misma función. O sea, x más e a la 2x, todo esto elevado a 1 partido en x. ¿Ya? Eso se cancela, ¿ya? Y vuelvo a la función anterior, pero no lo voy a hacer así.
El exponente que está adentro del logaritmo sale del logaritmo. Me queda e elevado a 1 partido en x por logaritmo natural de x más e elevado a 2x. Me queda así. ¿Ya? Ya esta expresión es la que yo le calculo el límite. ¿Ya? El límite original que yo quería, ese, de la función original, ¿ya? Es igual entonces al límite, cuando x tiende a 0, de esta función que está más a la derecha, del exponencial elevado a 1 partido en x por logaritmo natural de x más e elevado a 2x. ¿Ok? Entonces, claro, pues la idea es que yo calcule el límite de la base es una constante, así que ese no tiene problema, y por separado calcule el límite del exponente. ¿Ya? Esto va a ser límite de la base elevado a límite del exponente, si es que ambos números existen. Si no, entonces no puedo separar el límite así. Ya lo habíamos visto en alguna ocasión. ¿Ya? Entonces, el límite de la base está listo, ese límite da e, ¿ya? Y me falta entonces el límite del exponente. ¿Ya? Ese es el que no tengo idea. Entonces lo calculamos. Lo vamos a hacer en la otra página porque es un poquito más largo. Calculamos el límite cuando x tiende a... ¿Cuánto? A 0 era, ¿cierto? ¿Sí? Del 1 partido en x por logaritmo natural de x más e elevado a 2x. Ese es el límite que me queda por calcular. Y de nuevo, tengo un producto. Si tengo un producto, si yo calculo el límite del 1 partido en x, me da infinito, ¿cierto? 1 partido en x se va a infinito cuando el x se va a 0. Y si hago el logaritmo de 0 más 1, me queda el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces tengo un límite de la forma infinito por 0, que es indefinido. ¿Ok? Lo mismo que 0 por infinito. ¿Ya? Tiene el mismo problema. Entonces la gracia es transformarlo a una forma L'Hopital. O 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. Pero en este caso es muy fácil. Lo único que hay que hacer es escribirlo distinto. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo partido en x. ¿Ok? Ese 1 partido en x que estaba adelante, en realidad lo puedo escribir abajo, el x. ¿Ya? Y ahora sí tengo algo de la forma 0 partido en 0. ¿Ya? Así que aquí aplico L'Hopital. La única distinción con el anterior es que, claro, queda un L'Hopital más complicado porque tengo que derivar un logaritmo y regla de la cadena arriba. ¿Ok? Entonces esto es límite cuando x tiende a 0 de derivo el logaritmo, es 1 partido en lo que está dentro, ¿ya? Pero por regla de la cadena, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Entonces la derivada de lo de adentro se reparte en la suma, derivada del x es 1, y derivada del exponencial a la 2x es la misma exponencial, pero por regla de la cadena, de nuevo, como está aplicada al 2x, tengo que multiplicar por 2, por la derivada del 2x. ¿Ya? Ahí también es una composición. Estoy componiendo la exponencial con el 2x. Entonces ahí derivé lo de arriba. Eso recién es lo de arriba. Bueno, pero la derivada de abajo es simple. Derivada del x es 1. Entonces ahora necesito calcular este límite de la expresión que está arriba. ¿Ya? Entonces, ahora va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 2e a la 2x partido en x más e a la 2x. ¿Ya? Pero la buena noticia es que ya solamente con ese L'Hopital ya se me arregló la indefinición. Arriba tengo una función continua, abajo también tengo una función continua. Separo el límite arriba y abajo y todo se porta muy bien. Esto me va a dar 1 más 2 veces e elevado a 0, que es 1. Eso pasa arriba. Puedo llegar a reemplazar porque es función continua. Y abajo lo mismo. Cuando x tiende a 0, acá me da 0 más e a la 0, o sea 1.
¿ya? Y ya no se me indefinió. Arriba me da 3, abajo da 1, así que en total da 3. ¿Ok? Pero ese es el límite del exponente. No olvidarse que estamos calculando solamente el límite del exponente. Por lo tanto, el límite original, que lo transformamos a este exponencial, habíamos hecho el exponencial del 1 partido en x por logaritmo de todo esto que está acá. Ese es el exponencial, el límite de la base, que era e, elevado al límite del exponente, que nos dio 3. Y ahí está el resultado final. ¿Ok? Y ahí tenemos, este es el límite entonces de la expresión original que estaba ahí. ¿Ok? Eso, así vamos a trabajar en general todas las expresiones que sean función elevado a otra función. Hay que hacerles este truco de aplicarle exponencial y logaritmo al mismo tiempo. ¿Ya? Y separamos el límite base y exponente. ¿Ya? Eso en general. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Ya, eso sería, chicos. Ahí tenemos entonces ya L'Hopital visto en varias formas, en varios. Quizás una forma que no apareció acá, se las voy a comentar nomás porque no había un ejemplo con esto. Eran los casos que fueran infinito menos infinito. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. No tengo un ejemplo acá, pero voy a inventar uno, no es el más apropiado. Pero si yo hiciera, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, no a infinito, da lo mismo. De x partido en x cuadrado más 1, no, eso no me da. Voy a poner x cubo. ¿Ya? Estoy inventando uno, la verdad es que no es no es uno certero, es para comentarles una cosa nomás. Después menos x. ¿Ya? Por ejemplo, ese. ¿Ya? A mí me piden calcular ese límite. ¿Okay? Si yo lo hago por separado, si yo reparto el límite en los dos términos, por un lado tengo infinito acá, porque el grado del de arriba es más grande que el de abajo, ese me estaría dando infinito, y en el otro lado también tengo infinito. Cuando el x se va a infinito, obviamente esto se va a infinito. ¿Ya? Así que ese tiene la forma infinito menos infinito. ¿Ya? En todos estos casos lo que hay que hacer es restar algebraicamente. ¿Ya? Denominador común, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es, aquí por ejemplo es x cuadrado menos más 1, amplifico el x, aquí me va a quedar menos x cubo menos x, ¿cierto? Se van esos tipos y me queda menos x partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Acá puse un ejemplo malo, porque ahora, una vez que yo hice la resta, ya puedo calcular el límite. Límite cuando x tiende a infinito de esto me da 0. ¿Ok? Pero en los casos que no se pueda, que todavía me esté dando indefinido, ahí cuando ya está la fracción hecha, ahí yo puedo ver si es de la forma 0 partido en 0 o infinito partido en infinito. ¿Ya? Puedo tener la suerte, como lo que acaba de pasar ahora, que cuando haga la resta me quede algo que yo puedo llegar y calcular el límite, o bien algo que se indefine, se sigue indefiniendo, y ahí es donde aplico el L'Hopital. ¿Ya? Esos son los casos infinito menos infinito. ¿Ya? En general no es más complicado que lo que habíamos hecho, la única diferencia es que hay que restar, hay que hacer la resta entre las expresiones. Y ahí empiezo a ocupar L'Hopital si es que es necesario. ¿Ok? Eso, muchachos. Ahí estamos entonces. Hemos finalizado el curso, hemos pasado por todas las extensas materias de este semestre y la próxima semana entonces nos vamos a dedicar a ejercitar para el certamen. Listo, chicos, que les vaya súper bien este sábado en el control. Cualquier pregunta que tengan, me mandan un mail, yo trato de contestársela lo antes posible. Hoy día también me voy a conectar a las 2:30, por si alguien tiene alguna duda puntual. Ya todo el material está publicado en aula, el que tienen que usar para estudiar. Así que eso, solo desearles éxito y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe, que esté profe. bien Hasta igual. luego.